Isabel Cristina Acevedo y esto es Del Campo para el Mundo. Hoy hemos llegado hasta el municipio de La Unión, porque La Unión es buena papa, y vamos a conocer en Del Campo para el Mundo la producción de la orellana, qué es y cómo se hace a continuación. Muy bien, y para hablar sobre el cultivo de orellanas, pues ya estamos con el experto, estamos con Jefferson Rondón de Setas Agronatura. Esta está ubicada aquí, como ya les decía, en el municipio de La Unión. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros en Del Campo para el Mundo. Hola, ¿cómo estás? El agradecimiento es por la invitación y bienvenidos acá al laboratorio de Setas Agronatura y a todo el proceso de producción que conlleva la producción de hongos comestibles. Bueno, vamos a iniciar aquí en el laboratorio, por donde se da todo como ese proceso que ya usted nos va a explicar, para luego irnos a campo a ver cómo se da todo ese tema del cultivo de estos hongos que son las orellanas, o cómo se dice. Hongos comestibles o setas comestibles, son setas, pero se conocen normalmente como hongos. Y sí, aquí entonces es la fase de laboratorio, donde inicialmente tenemos nuestros procesos para luego llevarlos a campo en el invernadero, como tú dices, y donde vamos a obtener el producto terminado, pues que básicamente son los hongos o las setas. Perfecto, Jefferson, cuéntanos un poquito sobre hace cuánto que ustedes están en este proceso de trabajar con este mundo de los hongos y también de hacer todo este tema del cultivo. Bueno, el proyecto de nosotros inició alrededor del 2020. Unos compañeros y yo pues estábamos trabajando en X empresa, donde yo pues era pues digamos como el conocedor de toda esta área, y con mis compañeros pues que también tenían un conocimiento muy profundo sobre alimentos, sobre alimentos. Yo les comenté sobre el proyecto, sobre llevarlo a cabo y ejecutarlo, les enseñaba cómo eran los diferentes pasos y qué necesitábamos, y sí, fuimos tres amigos que decidimos unirnos y crear pues este proyecto que se llama Setas Agronatura, donde básicamente nos encargamos de producir hongos y comestibles y hongos entomopatógenos, que es la nueva línea pues que estamos sacando. Los hongos entomopatógenos son microorganismos benéficos para el control biológico de plagas y enfermedades en los cultivos, es decir, que es una alternativa más natural, más ecológica para el control de estos insectos, plagas y enfermedades pues que nos atacan los cultivos, pero pues a base de esporas de hongos benéficos. Bueno, explícanos un poquito sobre qué es lo que vamos a conocer el día de hoy en Del Campo para el Mundo, porque ya estamos vestidos ya con bata de laboratorio, a conocer un poquito sobre este proceso. Bueno, aquí en el laboratorio nosotros sacamos lo que son las cepas puras de los hongos, donde aislamos los microorganismos, las esporas de los hongos que queremos, los purificamos en cajas de Petri. Estas cajas de Petri tienen unos medios de cultivo que básicamente son unos medios nutritivos, como unos geles, o digamos que es como una gelatina, es un agar duro, y ese agar duro lo que hace es darle la superficie de crecimiento al micelio del hongo y al mismo tiempo proporcionarle los nutrientes y la humedad que el hongo necesita. Una vez nosotros hemos purificado y aislado el hongo que queremos pues como tal, ¿cierto? Lo purificamos y lo replicamos cuantas veces sea necesario, lo clonamos para luego ser sembrado en esta semilla. Los hongos no crecen en semilla, ellos crecen en esporas, ¿cierto? Entonces lo que hacemos nosotros es engañar al hongo haciéndole creer que está creciendo por una semilla. Entonces lo que hacemos es infectar las colonias de estos hongos, hacer una solución líquida a base de conidiosporas del hongo que hemos aislado, e inyectar estas bolsas que han sido preparadas anteriormente, ¿cierto? Y esterilizadas en un equipo que se llama autoclave. ¿Qué buscamos con esterilizarlas? Eliminar todos los microorganismos que hay en este grano, puede ser maíz, arroz, sorgo. ¿En este caso es qué? ¿Como maicito? Sí, en este caso estamos evaluando una materia prima que es maíz, uchuco. Estamos evaluando la eficiencia biológica, tiempos de colonización, rendimientos en campo. Entonces en este momento estamos hablando del maíz, pero sí hay diferentes granos pues, que se pueden utilizar para la inoculación de las esporas
y hacerle creer pues al hongo que es una semilla. Bueno, entonces a ver que me voy a ir moviendo por acá con el permiso de nuestros camarógrafos que nos vamos a ir moviendo. Y miren, entonces usted me dice, iniciando el proceso en estos. Sí. ¿Cómo esa espora que está en el honguito, que pues si uno se pone a mirar es como un humito, un polvito, no sé cómo decirlo, usted nos podrá explicar bien, cómo digamos que de cierta manera se captura eso para poder que crezca en este cosito como nos estás explicando, o Bueno, cómo funciona? Sí, inicialmente pues lo que se hace es identificar el hongo en campo, su crecimiento silvestre, y luego de que reconocemos el hongo de interés, cogemos la seta, o sea, el cuerpo fructífero, y nos lo traemos para acá, para el laboratorio, y mediante unos procesos de sembrado que se llaman algunos por sello de esporas, otro por células, otros por alicuotas, tomamos estas esporas que están en alguna parte del sombrero del hongo, se llama pues el limeño, que viene a ser la parte de abajo del hongo, como las laminillas. Eso, que tiene como un... Ajá, ahí es el lugar donde las esporas salen del sombrero, entonces nosotros a partir de esas células o ese sello de esporas que cae como ese polvillo, como tú dices, lo capturamos, y luego en estos medios de cultivo que hemos preparado anteriormente, esterilizado y servido, pasamos entonces estas conidiosporas que están presentes en el limeño y lo sembramos en medios de cultivo y luego lo purificamos. Y tiene que estar así bien tapadito. Sí, totalmente, porque queremos que solo crezca ese hongo de interés, entonces es eliminar todas las posibilidades de contaminación de la cepa, porque Miren, tiene que ser... Aquí vamos viendo ¿cómo se explica eso? Como unas cantidades dispersas. Sí, estos son lo que llamamos como micelio. El micelio, que va extendiéndose. Exacto, es como la parte vegetativa del hongo, lo que podemos ver ya la parte visible del hongo, que inicialmente es microscópico, que no vemos. Luego de que él germina en la caja de Petri en medio de cultivo, comienza a generar este micelio que es la parte pues visible del hongo como tal. Yo voy a poner un ejemplo que usted me dice si aplica o no aplica, que es como lo que pues los que no estamos inmersos en este mundo de laboratorio, obviamente de conocimiento, pero podemos entenderlo un poquito como a las amas de casa, lo que nos puede pasar en casa con algunas sustancias que de pronto dejamos, que por ejemplo el pan, cuando se deja el pan que se deja viejo, que empieza a crecerle un colorcito verdecito, blanquito, y que empieza a regarse por todo el pan, eso es lo que usted dice. Exactamente, así es como empiezan los hongos, ese micelio. El micelio, ¿sí? Ejemplo que aplica. Exacto, el que crece en la arepa, Exacto, en el pan, en la guapanela, en la superficie cuando ya está vinagre. que va creciendo ahí. Exacto, es ese micelio lo que es la parte visible del hongo, entonces es literalmente así como tú dices. Y entonces eso es lo que vamos haciendo cuando ya lo ponemos en el grano. Sí, entonces Tenemos el grano así, listico. Vamos a irles mostrando el paso a paso. Exacto. Aquí apenas lo pusiste a inocular. Sí, está recién sembrado, creo que fue el día de ayer que lo sembré. Entonces preparamos la semilla, preparamos la solución nutritiva, esterilizamos el autoclave y luego lo traemos a inoculación, que también es otro paso que vamos a ver en campo, que es muy parecido a los mismos lugares, ¿cierto? Incubación, inoculación. Entonces en este caso de inoculación cogemos entonces las esporas de nuestro hongo que ya está cultivado y puro en las cajas de Petri o medios de cultivo. Una solución puede ser sólida o líquida, dependiendo pues de las características como usted quiera reproducir el hongo. Y pasamos entonces las conidiosporas de esta caja de Petri pura a esta bolsita. a este grano, ¿cierto? Que no tiene nada, ahí no hay nada. Se ve bien, se ve el grano. Exacto, no hay nada. Y entonces va empezando a verse así. Exacto, una vez está colonizado, comienzan a pasar los días, entonces el hongo comienza a generar unas hifas, o sea, es decir, a germinar la espora que hemos sembrado ahí, y unas hifas que comienzan a salir de las esporas, a entrelazarse en sí, y cuando comienzan a entrelazarse y generar muchas hifas, es lo que comenzamos a ver como el micelio. O sea, esos son millones y millones que y uno millones. los ve, si uno se acerca, los ve como peluditos, ¿sí? Exactamente, y esas son las hifas, que son como raicillas que se como expanden. Como algodón ahí regando. Sí, se comienza a expandir, a colonizar todo el espacio que nosotros, o el sustrato pues que queremos que colonice. Y así si en la casa viéramos este elemento así, decimos que se nos dañó y lo botamos. Exacto. Aquí la idea es cultivar el hongo, pero ese hongo que se come siendo. Por ejemplo, ¿usted qué sabe de hongos? Esos que nos aparecen en esos alimentos, ¿qué se pueden hacer con esos hongos? Eso ya no sirve, esos definitivamente no se podría hacer un cultivo con eso. Lo que pasa es que los hongos que crecen en los alimentos
son hongos saprobios que viven en los ambientes, en las superficies, en las manos. Entonces son estos los que crecen en los alimentos, digamos Cuando un decimos que se nos penicilio. dañó. Exacto, realmente ese está malo porque pues es un alimento que ya Haría está daño contaminado. al organismo. Exacto, porque realmente tiene que ser alimentos totalmente inocuos, que no tengan la presencia de ningún microorganismo. Entonces ya cuando están en la presencia de estos microorganismos es mejor desecharlos porque estos hongos realmente no son de ningún interés comercial, sino que son hongos, como te digo, que están por ahí flotando. Entonces digamos que me crece un hongo en el pan y yo voy a tratar de aislar ese hongo. Bueno, posiblemente sí para usted Analizar qué es. analizar y determinar qué hongo es, pero más allá de propagarlo para algo comercial, pues no sería como Aquí lógico. estamos hablando de los hongos comestibles, en este caso de la orellana, ¿cierto? Aquí Ajá. vamos en el tema de orellana. Sin embargo, acá en setas también están haciendo tema con otros hongos. Sí, estamos trabajando con nuevas variedades, shiitake, aquí tenemos ya las semillas porque apenas estamos empezando con el proceso de producción e introducción de estas nuevas variedades. Entonces tenemos shiitake, melena de león, diferentes variedades de orellanas, blanca, morena, rosada. Entonces estamos introduciendo nuevas variedades de hongos comestibles, aparte de la Esas son las orellana. orellanas, son las que vamos a ver ahorita en campo, que esas sí van más avanzadas. Entonces, aquí iríamos en qué fase. No, él está en ese momento, el hongo está en crecimiento, en incubación. Y para llevarnos, ¿estos ya están listos? Sí, por ejemplo, ya están listos, mira. Es una pasta totalmente dura, donde por ejemplo la bolsa que cogiste inicialmente Se estaba mueve amarilla, la todavía otra los es ella ya granos. medio blanca pero amarilla, y aquí el hongo ya colonizó en un 100% el sustrato. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo dura colonizándose para que llegue de esta manera? Está alrededor de 15 días más o menos. Ah, rápido, el Sí, proceso es rápido. los hongos son microorganismos veloces, son colonizadores de espacios súper rápidos, y más cuando le damos todas las condiciones que el hongo nos pide y se las estamos dando, ahí sí que es mucho más rápido su proliferación. Jefferson, todo este proceso acá en el laboratorio tiene que contener unas, digamos, características también de humedad y de calor específicas para que pueda vivir el hongo. Sí, claro, total. Nosotros contamos con calefactores aquí en el laboratorio para, O sea, tiene que ser obviamente, calientico. sí, para que el hongo incube y pueda crecer. Entonces estamos hablando entre 23 y 25 grados Celsius y una humedad entre 60 y 80%. Se le estamos generando 100%. Igual la semilla, cuando nosotros la preparamos, le agregamos o le proporcionamos esa humedad que el hongo necesita al interior. Pues aparte digamos, del ambiente que estamos controlando esas condiciones, también se las controlamos internamente al hongo, pues en la semilla que se propaga. Muy bien, entonces aquí sería como todo el proceso del laboratorio. ¿Qué más se analiza acá, Jefferson, en el laboratorio? No, en este momento nosotros lo que tenemos es procesos pues, de producción. Estamos pues en la fase de producción, pero la idea es entonces, como lo había dicho inicialmente, iniciar con la fase de producción de hongos entomopatógenos. En ese momento tenemos aislados un hongo que se llama tricoderma, que es para el control de otras enfermedades de otros hongos, es decir, es un hongo que controla otros hongos dañinos. Y tenemos un hongo insecticida que se llama Metarrhizium, pues, que es para el control de insectos plagas en los cultivos. La idea también es comenzar a hacer análisis de alimentos, de la industria de alimentos, producto terminado, superficies, ambientes. Y definitivamente pues en un 80% más que todo enfocados en la producción de hongos comestibles de muchas variedades, digamos las más exóticas por decirlo de alguna manera. Bien, entonces esto es lo que pasa acá en este laboratorio de setas Agronatura. Agronatura. Y pues ahorita nosotros con Del Campo para el Mundo vamos a conocer también un lugar donde ellos vienen haciendo todo ese proceso que ¿cómo se llama? Cultivo o cómo Sí. se denomina en el Sí, tema de los hongos. Cultivo de hongos. Cultivo de hongos o fungicultivo. Fungicultivo, vamos a ir para allá a conocer además todos esos procesos. ¿Qué nos vamos a encontrar allá? No, allá vamos a tener entonces todo lo que viene después del laboratorio. Entonces nos vamos a llevar un paquetico de esto, es una semilla, y allá les voy a explicar cómo se siembra, cómo se prepara el sustrato, cuáles son algunos de los ingredientes que lleva el sustrato, cómo se pasteuriza, cuál es la fase de incubación, de fructificación. Y allá vamos a ver entonces todo el proceso completo como tal. ¿Cuáles son las características que debe tener ese cultivo de hongos?
No, tiene que ser bajo invernadero, con polisombra para generar unos sombríos. Hay unos diferentes fases o procesos de producción donde cada uno tiene su característica. Entonces, fructificación tiene sus características ambientales, incubación tiene sus características. Entonces, esas son más que todo las necesidades que se necesitan. Bueno, detrás de cámara nos estabas hablando que bueno, acá se da todo ese proceso que es crear la falsa semilla, ¿cierto? Sí. La falsa semilla para ir a dar todo ese proceso de germinación y ya poder cosechar estos hongos de interés que se tienen en este caso de la orellana. Pero también nos estabas diciendo que se vienen temas de exploración de cómo comercializar también estos productos que ya salen de allá del cultivo. Aquí tengo en la mano uno de esos productos. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, bueno, en este momento estamos analizando una nueva línea, haciéndole seguimiento, estudio a lo que son hongos en conservas y en conservas con especias. Pues en este momento... Eso sería este solito y ese con especias. Exacto, entonces esto sería solo en conservas y en conservas con especias, donde tenemos pues laurel, romero y pimienta. En este caso pues son orellanas, entonces podríamos decir orellanas en conservas con especias o en conservas solas, donde estamos haciéndole vida útil, análisis microbiológico, físico-químico, para ya poderlo sacar al mercado con las buenas prácticas de manufactura y con sus respectivos registros y permisos como debe ser. Es un proceso bien interesante que se está haciendo aquí en el oriente antioqueño, en el municipio de La Unión. ¿Cómo es entonces ese tema de ser pioneros en esta zona? No, es interesante porque la verdad no es un proceso ni un cultivo común. Mucha gente se pregunta, ¿un cultivo de hongos comestibles, cómo se hace? Entonces es muy interesante ser pioneros, darle a conocer a la comunidad, empezar aquí desde La Unión, con la misma gente de La Unión, a mostrarle lo que son otros hongos aparte del champiñón, pues que es el hongo comestible más conocido pues mundialmente. Empezar en nuestro nicho, en nuestra tierra, darles a conocer nuestros productos. Hemos recibido una acogida muy grande y eso nos ha dado un impulso para seguir con este pionerismo, si se puede decir así, y seguir adelante. De verdad que es ¿En el oriente cultivan mucho la orellana o no? No, realmente no. Es como te digo, el champiñón es el hongo más cultivado, entonces por detrás vienen estas variedades que no son tan conocidas. Y que vienen tomando fuerza. Y vienen tomando mucha fuerza. Y así como son tan pocos conocidas, los comercializadores que buscan este tipo de hongos o de alimentos buscan pues constantemente nuevos productores porque no hay facilidad de conseguirlos, entonces se puede vender a un buen hay buena precio. demanda pero poca oferta. Esa es la palabra, exacto. Y pues realmente son precios de costos de producción pues asequibles y altos, sí. Pues tenemos una buena rentabilidad. Nos vamos con la semilla. ¿En dónde está ubicado el cultivo? Lo tenemos en la vereda Piedras Terán, en el municipio de La Unión, por el sector La Cueva. Oiga, en Piedras nos vamos a ir precisamente con la semilla porque nos vamos a ir a conocer todo el proceso de cómo se cultiva. Vamos. Usted quédese conectado con nosotros, esto es del campo para el mundo. Seguimos aquí en Del Campo para el Mundo, pues ya vieron ustedes todo el proceso que tienen las orellanas allí en el tema del laboratorio y aquí véate, venimos con la semillita lista, ¿cierto? De una de las que teníamos en el laboratorio, la que inoculamos anteriormente. Y aquí sigue la zona de preparación de sustrato. Bueno, Jefferson, estamos aquí pilas. Esta es como la mesa donde se da la magia para poder darle forma a lo que nos va a dar la orellana. Sí, aquí es donde básicamente damos la comida. Ajá. Donde vamos a preparar, donde vamos a simular la comida que el hongo silvestremente crece. Es decir, que si la orellana en este caso crece en un bosque, ¿cierto? Él crece en los troncos podridos. Entonces nosotros debemos de buscar unos materiales y una forma microbiológica y físico-química de brindarle lo que el tronco le brinda al hongo
pero pues en un sistema controlado, ¿cierto? Entonces aquí seleccionamos unos ingredientes que básicamente pues puede ser, o básicamente no, los hongos en general crecen en los residuos agroindustriales. ¿Qué son los residuos agroindustriales? La basura o los desechos de las cosechas de los cultivos. Entonces, en ese orden de ideas, los hongos pueden crecer, las orellanas en heno, que viene a ser el desecho de... Y aquí vemos como que tiene heno, ¿cierto? Sí, tiene ahí como, se ve un poquito como el heno, ¿cierto? como la hierbita que ya, pues digamos lo que usted dice, nos sobró por ahí de una poda y de todo eso, esa nos va sirviendo. La paca que vemos en las agropecuarias, acerrín, ¿cierto? Que nace pues como el desecho de las herramientas. De la carpintería y demás. Y bueno, y otros elementos que puede ser, por ejemplo, cascarilla, las vainas de arvejas secas o las de frijol, también se utilizan mucho. Eso depende mucho pues como de la disponibilidad de los productores en el área. O sea, acá lo que venimos a hacer es una especie de compostaje. Exacto, más que compostaje se llamaría sustrato. Sustrato. En ese sustrato simulamos el tronco podrido del bosque, ¿cierto? Entonces ahí mezclamos tanto cantidad de heno, tanta cantidad de tanta cantidad del otro, ya sabiendo cuáles son las proporciones en las que la orellana crece, ¿cierto? Ahí entonces la diferencia con el tema del compostaje es el tiempo, las vueltas y eso, pero es casi que la mezcla, ¿cierto? Lo que pasa es que el compostaje vendría a ser un tema de descomposición por tiempo y temperatura. Aquí nosotros haríamos ese compostaje, pero lo empacamos de una. Exacto. Entonces le damos al hongo una humedad específica. Los hongos crecen entre 60 y 80% de humedad. Entonces nosotros preparamos una solución nutritiva que es agua, obviamente, para generarle la humedad, pero esa agua vendría con unos nutrientes que nosotros le aportaríamos al hongo para que crezca mucho más fácil y tenga más nutrientes, más vitalidad para el crecer, más carbohidratos, más proteínas, ¿cierto? Entonces en esa solución lo humedecemos y le damos nutrientes. Bueno, ustedes ya saben, ya vieron en la primera parte del tema del laboratorio, eso todo tiene que ser con condiciones muy bien medidas, muy específicas. Tema de higiene también es súper estricto, porque la asepsia, exacto, porque pues se pretende que viva solo este microorganismo, el honguito, y no los demás que se pueden generar entonces en este tema. Entonces, para que la gente entienda un poquito allá del tema gráfico, aquí hacen toda la mezcla que nos viene contando Jefferson, luego se va a la bolsa. Sí, entonces luego de preparar y humedecer el sustrato, empacamos en estas bolsas de polipropileno. ¿Por qué polipropileno? Porque es un material resistente a las altas temperaturas. ¿Por qué? Como dices vos, entonces en este sustrato hay infinidades de microorganismos vivos que son competidores y que están aquí presentes porque está, digamos, un sustrato virgen. Entonces lo que queremos es eliminar todos esos competidores, esas bacterias, esos otros hongos que están presentes acá, y entonces lo empacamos en estas bolsas de polipropileno para llevarlos a un proceso de esterilización que se llama pasteurización, donde se somete a altas temperaturas este sustrato, por eso la bolsa, valga la redundancia entonces, para que pueda resistir esas altas temperaturas, y esas altas temperaturas destruyen los microorganismos allí presentes para que no haya nada, para que ahí sí nosotros lo sembremos y solamente crezca nuestro hongo de preferencia. Sí, pero entonces va a ir como en una, digamos que es como baño María. Ajá. Entonces es una caneca de 200 litros, tiene una parrilla. Que la tenemos acá afuera, ¿cierto? Sí, enseguida vamos entonces a ver cómo sería más o menos el proceso de pasteurización o de esterilización. Entonces ese vapor caliente durante un tiempo prolongado de horas hace que todo lo que haya ahí literalmente muera, para que quede, como decimos, estéril. Para ahí luego seguir pues a incubación. Si quiere podemos ir a ver cómo se puede esterilizar o cómo es el proceso. De una vez, Jefferson, porque eso es lo que queremos, que todos ustedes aquí del Campo para el Mundo pues conozcan bien el proceso de cómo crece la orellana. Vamos de una vez. ¿Llamo la bolsa o no? Sí, para que hagamos el ejemplo. Bueno, aquí estamos ya. Tema, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Esterilizar. Esterilizar. Ojo, allá preparamos la camita donde vamos a sembrar y la vamos a esterilizar. ¿Cómo funciona este proceso?
Bueno, entonces esta caneca de 200 litros tiene una parrilla aquí al fondo, ¿cierto? Si aquí A ponemos, esa altura, en esa parrilla llenamos entonces con agua hasta el nivel de la parrilla, ¿cierto? Y luego entonces los bloques ya empacados, preparados, los introducimos en la olla. Entonces dependiendo de la variedad que vayamos a sembrar o del lote que vayamos a sembrar, caben el número de bolsas en total, ¿cierto? o sea, acá llenamos como de bolsitas esto, Sí, llenamos eso de bloques, se llaman. bloques. Los bloques de los hongos. Bueno, entonces completamos con el número de bloques, perdón. Tapamos obviamente con la tapita, venga, pongámosla por aquí. Con la tapa. Lo que hacemos es darle fuego. Hasta Sí, tiene que tener una buena temperatura. Ella tiene que llegar hasta el punto de ebullición el agua, pero entonces como el agua no es lo que va a tener contacto con los bloques, sino el vapor caliente. Entonces ese vapor caliente va a ebullir durante ciertas horas, ¿cierto? Dependiendo del hongo y el sustrato que estés esterilizando. Lo dejas ebullir durante tantas horas como te digo, y luego de que pasan esas horas se apaga el fogón y comienza a bajar la temperatura gradualmente. Ahí ese choque térmico es lo que llamamos pasteurización, lo que hace también que terminemos de esterilizar lo que no pudo haber matado El calor. caliente, lo va a matar entonces ese choque térmico. Y básicamente eso es lo que hacemos, entonces someter a altas temperaturas por vapor caliente los bloques para destruir todos los microorganismos allí existentes, para luego llevarlos a inoculación o siembra, que es el próximo paso. Entonces, dependiendo del hongo, es el tiempo que quedan acá. Sí, ¿y por qué? Porque obviamente cada hongo tiene su sustrato diferente o especial en el que crecen, entonces unos van a estar más cargados de microorganismos que otros, o van a ser de unas partículas más gruesas que otras, entonces es más difícil que la temperatura ingrese al interior de los bloques, entonces depende de la variedad del hongo y el sustrato, el tiempo de pasteurización. Y ojo, que aquí hemos estado hablando mucho de la orellana porque digamos que es el hongo fuerte, es el principal en el que se trabaja pues precisamente aquí en el municipio de La Unión. Pero ustedes además están trabajando con la producción de otros hongos. Sí, como lo dices vos, en este momento pues el mayor volumen de producción es la orellana. Estamos produciendo 3 variedades de orellanas, que es la morena, la blanca y la rosada. La rosada viene pues en proceso de incubación, que ahora vamos a hablar de eso, pero lo que es ya la orellana blanca y morena ya están en producción, en producto terminado. Pero estamos en este momento en fase de laboratorio y de incubación del hongo shiitake y melena de león, que son otros hongos comestibles también súper deliciosos y con unas propiedades proteicas, nutritivas, medicinales impresionantes. Y son hongos, digamos, un poquito exóticas, porque por lo general nosotros conocemos es el champiñón, pero el champiñón es un hongo comestible, pero detrás del champiñón hay una gran variedad de otros hongos comestibles súper deliciosos, y precisamente pues nosotros nos estamos enfocando un poquito como en eso, como en producir esa clase de hongos que no son tan comunes, pero que saben igual de rico. Y hasta mucho más, porque nosotros solo conocemos el champiñón por desconocimiento mismo. Jeffer, y ahorita ese crecimiento de conocer estos otros hongos que se pueden comer, ¿viene de dónde? De todos esos procesos que se vienen dando de que la gente quiere comer más saludable, se van por el tema vegano, por el tema vegetariano, o de dónde se va dando pues como todo este conocimiento también de los hongos. Bueno, como tú lo dices, hoy en día pues toda la gente tiene una tendencia, o la humanidad pues como al consumo de alimentos más saludables, menos contaminados, que no tengan tanta cantidad de grasas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las personas que quieren comer saludable, que no son ni vegetarianos ni veganos, ¿cierto? Pero que quieren comer saludable porque mantienen un ritmo de ejercicio constante y quieren suplir la proteína que tienen las carnes rojas, pero las carnes rojas tienen muchas grasas. Entonces pueden sustituir la proteína de la carne por la proteína de los hongos, que son alimentos mucho más sanos y saludables y que le van a proporcionar el doble de la misma proteína de la carne. También la tendencia de los champiñones ya es un hongo muy conocido, entonces ya uno cuando habla de champiñones ya la gente tiene pues de pronto un poquito más de conocimiento hacia otras clases de hongos, entonces
esta suma de factores hace que la gente tenga esa tendencia a consumir este tipo de alimentos últimamente. Y se va dejando también ese tema del tabú de que todos los hongos son alucinógenos o recreativos y que generan o tóxicos. No, eso sí, total, porque obvio, el hongo, el reino fungi es un reino muy inmenso, muy grande, y están los hongos tóxicos, los alucinógenos, los venenosos y los comestibles. El champiñón, la orellana, el shiitake, la melena de león, y siga contando de ahí para atrás. Pues tienen que conocerlos bien, porque entonces no quiere decir que hoy les estamos diciendo que todo se puede comer. Lo acaba de decir Jefferson. El reino fungi es bastante amplio y es interesante que se conozca y no se vayan a comer cualquiera. Bueno, Jefferson, entonces aquí vamos en el proceso, después de ese paréntesis, ya nos quedó listica la esterilización. ¿Qué sigue? Entonces, como obviamente los bloques están súper calientes, la siembra de este lote se haría el día siguiente. Ajá. Es decir, si lo preparamos hoy, lo sembraríamos mañana, ¿cierto? Entonces, este lo tenemos desde ayer. Lo tenemos desde ayer. Listo. Ya quedó listo. Y vamos nuevamente. Inoculación. Inoculación. ¿Qué es eso? Pues Jefferson ya nos va a contar. Venga de una vez que esto está muy interesante. Inoculación, esa es la fase en la que ya vamos aquí en este tema de producción de la orellana. Bueno, ¿cuál magia sucede aquí? Porque pues acá ya vemos que estamos en un cuarto bien cerraditos, techo bajito, y acá pues todo sí está literalmente esterilizado, mejor dicho, en cantidades alarmantes. El olor, sí, incluso aquí ya lo sentimos. ¿Cómo funciona eso? Porque también detrás de cámara ya me venía diciendo, hay que estar manejando por temporadas, digamos que sustancias diferentes para evitar que los microorganismos se vuelvan resistentes. Sí, nosotros quincenalmente vamos cambiando de desinfectante para inhibir la resistencia de los microorganismos, ya que pues ellos tienen esa capacidad. Es como si nosotros siempre utilizáramos limpio el microorganismo. Aprende a sobrevivir a limpio. Claro, entonces, ¿qué dice? No, me tiene que echar más limpio, otro más fuerte. Entonces lo que hacemos es alternar cada 15 días diferentes desinfectantes para inhibir esa resistencia. Entonces acá superficies bien desinfectadas. Sí, ambiente, superficies, utensilios y por supuesto el sustrato, que ya viene entonces de esterilización. Bueno, entonces ¿cómo funciona acá el proceso? Bueno, entonces en esta área vamos a sembrar las esporas o el micelio del hongo. Que recuerden que lo traemos del laboratorio. Entonces, anteriormente nosotros en las cepas seleccionamos la semilla, inoculamos esa semilla con las conidiosporas de esa cepa que teníamos aislada entonces previamente. Luego de que pasan entonces esos 30 días en el laboratorio, nos traemos esta semilla que, como la pueden ver, está totalmente blanca. Sí. Ese color blanco es el micelio del hongo. El micelio del hongo es, para que entremos en contexto, es como la parte vegetativa del hongo, lo que se alcanza a ver después de que una espora microscópica germina, genera hifas, que las hifas son como digamos unas raicillas que esa espora comienza a generar, a expandirse, y esas hifas se comienzan a entrelazar, y como son millones y millones y millones de hifas que crecen y se entrelazan, ya hacen el cuerpo visible del hongo, lo que antes no era, ya después de la espora haber germinado. Entonces todo esto blanco es el micelio, y ese micelio contiene todas las esporas del hongo, que las esporas es digamos como si fuera la semilla del hongo, pero obviamente los hongos no tienen semilla. Por eso nosotros engañamos al hongo por segunda vez, haciéndole creer que tiene semilla. Entonces cogemos una de esas esporas que estaban en el laboratorio, en una caja de Petri, y la inyectamos en una solución a esa semilla, que es un grano, ¿cierto? Puede ser arroz, puede ser maíz, puede ser sorgo, puede ser avena, o sea, dependiendo de cómo las condiciones del hongo puede crecer, ¿cierto? Nosotros inoculamos con esas esporas esa semilla, y la semilla comienza a germinar, a crecer, a generar el micelio, y ya tenemos entonces la mal llamada semilla. Luego de que descompactamos... Que eso ya luego lo... Sí, porque entonces el micelio se pone duro, se come, digamos, como la semilla. Y luego los compactamos y mira cómo queda.
nos quedan como tronquitos ahí, sí, como lo que conocemos. La semilla. Pero entonces Ajá. cada uno de esos granos está impregnado con millones de esporas que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Miren ustedes ahí cómo se ven los granitos. Es con... ¿Qué es lo que generalmente vemos que va poniendo siempre los esquemas de producción? La semillita, el granito. Exacto, pero como los hongos son microorganismos invisibles, ¿cierto? Ujú. No los podemos ver a simple vista, entonces nosotros tenemos que coger esa espora invisible y transformarla en Y semilla. este proceso se hace, porque ustedes ven acá, esto es como una pasta, lo que tenemos. ¿Cómo se llama? Micelio o semilla. Micelio. Y entonces, manual también hacen eso para soltar los granitos, ¿o cómo funciona? Sí, ya luego pues Ustedes- acá en incubación descompactamos pues el bloque Ajá. y ya queda. Entonces es Así que estos no son suelta. semillas literalmente aglomeradas y por Como el micelio del pegaditas ahí. hongo. Ajá. Ya lo que usted hace es descompactarla y ya cada uno de esos granos queda impregnado con esos millones de esporas. ¿Para qué? Para que cojamos entonces el bloque estéril, ¿cierto? Ujú. Con un beaker, tanta cantidad de semilla dependiendo también de la cantidad, del tamaño de la bolsa, del peso de la bolsa, del hongo, del sustrato, todo cambia mucho. Y esta es de la orellana. Ese es de la orellana. Bueno, y entonces aquí, ¿cómo se da el tema de ya plantar la semilla? Listo. ¿Cómo vamos a hacer ahí el proceso? Vamos a sembrar la semilla, entonces básicamente Pues vamos a ponerme descompactamos. aquí y lo vamos haciendo como de ladito para que lo puedan ver bien ahí nuestros Estos televidentes. los mecheros, ¿cierto? Ajá. Donde prendemos los mecheros para poder trabajar en una superficie aún más estéril para... O sea, aquí tiene que haber esto, está prendidito, más calor todavía, aquí hace bastante calor. ¿Para qué? Para que los microorganismos flotantes no caigan sobre la superficie de trabajo y nos contaminen lo que ya está estéril. Listo. Porque es que nosotros solo queremos que crezca este aquí, por eso lo esterilizamos, ¿cierto? Entonces ya descompactamos la semilla, el micelio y quedan con sus gránulos. Tomamos cantidad determinada de semilla, abrimos la bolsa, todo entonces con guantes, con mi boca, pues, Bien tapabocas, tapaditos. perdón, con mi uniforme y demás desinfectantes. Y básicamente depositamos esa cantidad de semilla o de micelio o de esporas, como lo queramos llamar, porque tiene, digamos, esas tres particularidades. Y inoculamos, por eso es inocular, eso es sembrar o inocular. Inoculamos entonces el bloque con la semilla de la orellana. Lo distribuimos muy bien por toda la bolsa, tal. Y luego de que se siembra, se sella obviamente, se marca con el número de lote y con la variedad sembrada. En este caso estamos sembrando la variedad shiitake, que es un hongo que aún no tenemos en producción, pero que ya como También lo podemos... están en escala ya. Exacto, ya entonces de acá pasará incubación, que ya lo vamos a ver entonces enseguida, para que el hongo pueda crecer en ese sustrato. Jefferson, bueno, ya pusimos la semilla. ¿El tiempo de incubación es de cuánto tiempo para empezar a ver ya que va saliendo el producto? Bueno, como siempre lo he redundado mucho, entonces ese rato depende siempre de la especie y de la variedad del hongo. Por ejemplo, este shiitake está más o menos entre 2 meses y medio en crecer, en colonizar todo este sustrato, ¿cierto? Por ejemplo, la orellana está más o menos entre un mes larguito. O sea, es más corto el proceso Exacto. de germinación. La melena de león también está entre 2, un mes y medio. Entonces eso depende mucho de la variedad y de las condiciones dentro de incubación. Porque como hemos dicho desde el principio, el hongo tiene que crecer en unas características muy propias de temperatura y humedad. Bueno, acá lo que necesitamos es calor para el tema de la esterilización. ¿Cierto? No, Por eso está encerrado. Sí, Y- más que todo es por encerrado que hace tanto calor, porque Eso. no hay ni un solo flujo de aire. Ajá. Para que no queremos que haya No flujo de aire, entre. porque en esos corrientes de aire van a haber microorganismos. microorganismos flotantes que nos van a O sea, contaminar. es por eso. Acaso lo que necesitamos es encierro total. Esterilidad, asepsia al máximo, que no haya nada de flujo de aire, por eso es el calor, más no por otra cosa. En Bueno. incubación sí necesitamos temperatura. Entonces vamos para incubación. 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 Vamos de una vez, ya lo incubé.
Incubación. Este proceso también es encantador. ¿Qué es lo que funciona acá? Porque ya vemos, apenas abrimos la puerta, vemos que este salón es totalmente cerrado. Sí, y bueno, oscuro. Sí, totalmente oscuro y cerrado. Incubación es como una incubadora donde le vamos a dar todas las condiciones al hongo de temperatura y humedad para que ellos crezcan. ¿Por qué tan oscuro? Porque son microorganismos heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofos? Que ellos no pueden fabricar su propio alimento. Ellos, por ejemplo, carecen de clorofila. La clorofila es el pigmento que les da el color verde a las plantas. ¿A qué quiero llegar a eso? Que gracias a este pigmento ellos pueden hacer el proceso de fotosíntesis, que es la transformación de la energía solar en energía para ellas. Pero entonces, como ellos no tienen clorofila, necesitan un cuarto súper oscuro para que no les afecten los rayos directos del sol. Así ellos van a tener, o en un sistema de producción controlado como este, vamos a acelerar los procesos de producción del hongo como tal. Entonces, por ejemplo, en la naturaleza ellos sí crecen en la mitad del sol en una manga, pero ¿cuánto se demora para llegar a este punto, cierto? Entonces lo que nosotros es darle todas las condiciones al hongo. Entonces, si él necesita oscuridad, proporcionarle oscuridad para que pueda crecer mucho más rápido en este proceso de incubación. Incubación también es porque le damos temperatura, una incubadora, entonces acá debemos estar entre una temperatura entre 25 y 30 grados. Es calientico, precisamente para que el hongo pueda expandir el micelio que le proporcionamos con la semilla. Entonces vuelve y se expande, y entonces este bloque se vuelve totalmente blanco. Entonces obviamente él es café por el color natural. Y ahí vemos algunas que ya están en ese proceso. Sí, hay unas que están más adelantadas, otras que apenas están empezando. Mira que por ejemplo estas no tienen nada, pero las de atrás ya están muy blancas. Y ese color blanco es el micelio que le da la semilla, que tiene impregnadas esos millones de esporas del hongo. O sea, entonces, que más o menos, ¿en cuánto empieza a salir, a brotar el honguito? ¿Acá ya se demora cuánto? ¿Un mes? Un mes larguito, sí. De aquí entonces pasa a ¿Y aquí ya empieza a salir o no? No, aquí... Acá se va con el micelio. Sí, aquí se va con el micelio, todo es el bloque totalmente blanco, sin fructificar el cuerpo, y ya sigue entonces al cuarto de fructificación, que es donde ya generamos el hongo, que es el producto terminado final para el consumo. O sea que ahora sí por fin vamos a ver la orellana ya. Ahora ahí, sí vamos a ver. Salidita, linda, para que además nos cuente cómo se come. Bueno, vamos de una vez. Vamos a ver qué tal. Oiga, y además esto es un proceso que no cualquiera puede hacer, son varios añitos de estudio, sí, para poder verdad. meterse en este mundo fungi, como usted lo decía, Sí. y entender todos esos procesos y cómo compiten los microorganismos y cómo darle esas características para que puedan nacer solo los que se quieren. Sí, necesita uno un conocimiento, pero eso no es una limitante para cualquier persona que lo quiera hacer, no lo haga. Obviamente pues uno tiene pues unas bases teóricas que hacen que... ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuál es que es tu carrera? Yo soy tecnólogo en biotecnología vegetal y microbiana. Ahí para que sepan por qué sabe tanto este hombre. Vamos ahora sí a ver las orellanas. Vamos. Bueno, aquí sí ya vamos a ver los honguitos y vemos que los bloques desde el principio de esta segunda parte que les estábamos mostrando, de esas que fuimos y esterilizamos y donde se hizo todo el tema de poner ahí la semillita, pues son estos. Y explícanos un poquito sobre esta forma de cultivar los hongos, que vemos que los bloques pues van así como en forma vertical y cómo funciona. Bueno, no, pues las orellanas tienen pues como este sistema de producción que se llama tubular. Básicamente es como para la optimización del espacio. O sea, si uno tiene pues un volumen de producción muy alto en áreas muy pequeñas. Y los tubulares pues básicamente se conforman de 4 tutores y se separan por unos tubos, se colocan uno sobre otro y ya pues es como... A que fluya. A que fluya. ¿Y acá cuáles son los cuidados que hay que estarle teniendo? Vemos que hay por ahí vemos un aparatico que conocemos mucho que es como el pajarito, el que genera ahí el tema de la humedad. ¿Cuáles son los cuidados que se tienen acá con este hongo? Bueno,
Desde el principio que empezamos en la producción del sustrato, dijimos que la temperatura y la humedad son fundamentales para el hongo. Aquí en fructificación pues sucede lo mismo, debemos de mantener una humedad entre el 60 y el 80%. Por eso entonces tenemos el pájaro, entonces nosotros tenemos acá unos equipos, un termigrómetro que nos va midiendo la temperatura y la humedad. Entonces cuando vemos que la humedad comienza a descender por debajo del 60%, ponemos agua en los pájaros o los aspersores y comenzamos a humedecer el ambiente, los hongos, las paredes, para elevar toda la humedad para que el hongo tenga esas condiciones que nosotros le tenemos que dar específicas. Por eso es un sistema de producción controlado. También el tema del sombrío, nosotros lo que tratamos acá es como de simular las condiciones silvestres en las que crece un hongo. Entonces, las orellanas crecen, como vimos, en bosques y crecen pues, en el suelo, en el sombrío, donde los árboles tapan los rayos de sol, la humedad, ¿cierto? Entonces no lo tapamos del todo para que haya pues como esa simulación del sombrío que entra pues al suelo de los bosques. Bueno, como en todo, Jefferson, pues en todos los cultivos, en todos los esquemas de producción, pues siempre hay que estar atentos a temas de las plagas que atacan precisamente los cultivos. Acá, ¿cómo se maneja eso? ¿Cuáles son esas plagas que pueden atacar a la orellana y a los hongos que están en proceso de crecimiento? Sí, bueno, el proceso de fitosanidad con los hongos es complejo, porque pues obviamente son organismos que no solo nos gustan a nosotros, sino pues a infinidades de insectos. Entonces, en este orden de ideas, pues en un sistema de producción donde hay miles de hongos y de setas creciendo al mismo tiempo, van a haber miles de organismos que se quieren alimentar de él, tanto otros hongos y bacterias como insectos y demás. El control, la producción de nosotros es 100% orgánica. Nosotros para el control de estos insectos plagas no utilizamos ningún tipo de químico. Es por eso que tenemos estas cintas ubicadas, unas cintas cromáticas, donde están pues impregnadas de aceite vegetal, para que los insectos o los moscos, que en este caso las orellanas o los hongos que venimos en proceso, los moscos son, las moscas comunes son una plaga tenaz porque pues ellos ponen sus huevos en el sustrato, las larvas eclosionan y se alimentan del micelio y luego ellas salen y se alimentan ya también de las setas, del hongo pues físico como tal. Es por eso que esta plaga es de un cuidado muy extremo. Pero no, nosotros lo hacemos entonces de esta forma cultural sin aplicación de ningún tipo de químico para que nuestra producción sea orgánica, pero sí es fundamental el control de insectos plaga. Yo voy a invitar a que nos movamos por acá porque para que pues nuestros televidentes puedan ver ahí un poquito, puedo girar, ¿cierto? Sí, claro. Y aquí tenemos aquí, la por ejemplo, orellana. Dos variedades. Cogiste incluso el tubular. La que era. Ajá, donde tenemos dos variedades en este caso. Esta es la orellana morena, conocida científicamente como Pleurotus ostreatus, y la orellana blanca, que es Pleurotus pulmonarius. Lo que varía básicamente, obviamente físicamente hablando, es el color, pero digamos la forma y cómo crecen es la misma. Cambia mucho en el color, en el olor y la textura. Es como, digamos, las diferencias. Sí, saben diferentes. No, vendrán a tener como el mismo sabor, pero las propiedades nutritivas, medicinales, vienen a ser iguales. La orellana se caracteriza mucho por tener una proteína de excelente calidad y muy alta, por eso reemplaza las carnes rojas y blancas. Vitaminas y minerales, tiene todo el complejo de vitaminas, es decir, B1, B2, B3 hasta B12, vitamina A, C, D, minerales esenciales como fósforo, calcio, zinc, hierro, cobre. Y el porcentaje de proteína como pues, es uno de los valores más importantes en la orellana. Por eso es que dicen que son tan buenos. Bueno, y tema para decir que ya está listico para cultivar. Puedes ver ahí como alguno que esté listico. Sí, por acá tenemos. Por acá para que ustedes vean cómo ya se cultiva el hongo, que es lo que nos llevamos. Sí, entonces en este caso podemos ver este bloque que tiene este carpóforo, ¿cierto? El carpóforo es como se llama la forma en cómo crecen las orellanas, así pues como en un racimo, por decirlo. Y en el borde de los hongos pues tiene un poquito como más templadito, ellos son de forma cóncava. Y se voltea. Y cuando a medida que comienzan a madurar comienzan a volverse convexas. Entonces lo que no queremos es que se vuelvan convexas, sino que a medida que comienzan a madurar tengan como un borde un poquito más liso.
Y este sería pues básicamente como el punto de cosecha de los hongos. Las cosechas en el mundo fungi se llaman oleadas, entonces es decir, esta es cosecha 1, no es cosecha 1 sino oleada 1. Oleada 1. ¿Y este bloque cuántas oleadas nos puede entregar? Por lo general nosotros, o sea, un bloque de esto si usted lo deja va a producir, no sé, 10, 12 oleadas, pero es como digamos un cultivo de fresa. Sí, exacto, es como un cultivo de fresa donde la primera cosecha va a ser la más abundante y la más bonita, y a medida que va descendiendo en número va a ser menos, más menuda, es lo mismo. Entonces nosotros le estamos dando de 3 a 4 oleadas. Oleadas, muy bien. Jefferson, ya vamos viendo que ahí vamos finalizando, entonces tema de tiempo también en nuestro programa del día de hoy en Del Campo para el Mundo. ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo presentan ustedes el producto final y hacia dónde se va? Bueno, nosotros tenemos presentaciones por 100 y 200 gramos en paqueticos herméticos que son reciclables. Los vendemos en fresco. En este momento estamos trabajando en la comercialización de orellanas en conservas y orellanas en conservas con especias, pero en este momento estamos en el laboratorio, como lo vimos inicialmente, que están pues ahí en los estantes haciéndole la vida útil, el análisis microbiológico, físico-químico, para terminar de validar y poderlo pues comercializar al mercado. Pero en el momento como tal está en fresco. Nosotros tenemos varios puntos de venta. Aquí en La Unión pues hemos tenido muy buena acogida, aunque nosotros somos pioneros en esta área aquí, digamos en La Unión. No tanto en el oriente, pero sí por acá en La Unión y casi que para atrás, digamos, en Soho, en Nariño. Hemos tenido muy buena acogida, las personas son abiertas a conocer este producto. Y a querer consumirlo. Y a querer consumirlo. Y ya nos hemos expandido a otros municipios, La Ceja, Río Negro, El Carmen, Marinilla. Estamos en restaurantes, pues es un alimento obviamente que es consumido en restaurantes vegetarianos y veganos, es muy consumido. Y en tiendas naturales y comida saludable también tenemos varios puntos de venta donde pueden también pues adquirir nuestros productos. Muy bien, y si usted también quiere contactarse con ellos, pues les vamos a dejar en nuestro programa también por ahí, en las barritas, los números de contacto también donde pueden ustedes estar encontrando estas orellanas. Muchísimas gracias, Jefferson, por hacernos este recorrido, por explicarnos con tanto cariño. Además, sabemos que es un tema que lo apasiona, para que la gente allá en casita entienda qué sucede en un esquema de producción de este tema del mundo fungi. No, muchas gracias a ustedes también por la visita, por interesarse pues como en este mundo desconocido y podérselo mostrar a todos y que tengan la mente abierta a consumir ese tipo de alimentos que no es de la canasta familiar, pero que son súper medicinales, nutritivos y es un nuevo mundo comercial que se está abriendo, y aquí vamos nosotros con Zetas Agronatura. Yo no lo he probado, lo probaré a partir de hoy. Así es, que ustedes queden súper conectados con nosotros. Recuerden que eso es Del Campo para el Mundo y que dentro de 8 días nos vemos desde algún lugar del oriente antioqueño. Chao, chao.